Sean bienvenidos nuevamente todos y todas al Club Arduino. Hoy conoceremos la geometría y sus elementos. Comenzamos. Elementos de la geometría. Imaginemos que existen infinitos puntos, infinitas rectas y también infinitos planos. En el espacio. Punto, recta y plano. El punto es imaginario, tiene ubicación pero no tiene longitud, anchura ni altura. Podemos imaginarnos como cuando dibujamos sobre una hoja de papel un punto con nuestro lápiz. Lo vamos a escribir de esa manera con una letra A mayúscula para identificarlo. Podemos usar cualquier letra del alfabeto. La recta es imaginaria, tiene dirección, tiene longitud, pero no grosor. Se extiende indefinidamente en ambos lados. Podemos imaginar como un riel de tren. No sabemos desde dónde viene ni hasta dónde va, desde el punto de observación donde nos encontremos en un momento determinado. Al dibujarlo, haremos esa línea con una flecha en cada uno de los extremos. Lo identificaremos con una letra minúscula, en este caso utilizaremos la letra L. Otra forma también de dibujar una recta para identificar la geometría es agregando cerca de los extremos un punto. Identificamos cada punto con una letra mayúscula. Aquí es A en un extremo y B en el otro. Matemáticamente lo escribiremos como AB y sobre ella dibujaremos una recta pequeña. El plano es una superficie lisa que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Tiene dos dimensiones, no tiene grosor. Podemos imaginar un plano como las hojas de metal de las que venden en la ferretería. Lo dibujaremos de esta manera y lo representaremos con una letra griega. En este caso utilizaremos la letra alfa. Relaciones entre puntos, rectas y planos. Para definir una recta bastan dos puntos. Tenemos los dos puntos y la recta que queremos definir la identificamos con la L minúscula y los puntos con letras mayúsculas A y B. Para definir un plano se requieren como mínimo tres puntos, pero que no sean colineales, es decir, que no estén en la misma línea recta. Tenemos los tres puntos que definen el plano. Los tres puntos los identificamos como A, B y C, y el plano es el plano alfa. Semirrecta, rayo y segmento. La semirrecta es un subconjunto de la recta que no considera el punto de origen. Lo vamos a dibujar en un extremo como un punto abierto y cerca del otro extremo como un punto cerrado. Los identificaremos letra A y letra B. ¿Cómo los escribiremos matemáticamente? Pues usaremos la letra del correspondiente a los puntos AB y sobre ella, sobre estas dos letras, dibujaremos una semirrecta muy pequeña. El rayo es parte de una recta. Comienza en un punto y se extiende al infinito en una sola dirección. Lo dibujaremos en el primer extremo con un punto cerrado, representando este punto con la letra A, y cerca del otro extremo con un punto también cerrado con la letra B. Matemáticamente lo escribiremos como AB y sobre el AB sería el dibujo del rayo muy pequeño.
El segmento es una porción de la línea recta limitado por dos puntos denominados extremos. Dibujaremos en los extremos los dos puntos A y B. Y matemáticamente lo escribiremos como AB y sobre el AB un segmento muy pequeño. Postulados de la geometría. Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. Podemos ver que los puntos los hemos representado con letras mayúsculas, las rectas con letras minúsculas y los planos con letras griegas. Por un punto pasan infinitas rectas. Tenemos el punto que llamaremos P y las rectas que pasan por él serían A, B, C, D y E. Postulados de la geometría. Dos puntos distintos determinan una recta única a la cual pertenecen. Tenemos los dos puntos A y B y estos determinan la recta a la cual pertenecen, que es la recta L. Existen infinitos puntos que pertenecen a una recta. En este caso, a la recta L le agregaremos los puntos K, L, M, pero recuerde que son infinitos. Y también existen infinitos puntos que no pertenecen a esa recta L. En este caso, representamos a esos puntos como A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Una recta y un punto fuera de ella, tenemos la recta L y el punto fuera de esa recta, que es el punto P, nos dice que determinan un plano. Este plano lo llamaremos plano alfa, el cual contiene a dicha recta y a dicho punto. La recta determinada por dos puntos de un plano, tenemos la recta L que está determinada por dos puntos A y B que son de un plano, que el plano es alfa. Entonces dice que está en el plano. ¿En qué plano está? En el plano alfa. Existen infinitos puntos que pertenecen a un plano. K, L, M, N, J pertenecen al plano alfa. Y existen también infinitos puntos afuera de él. ¿Quiénes son esos puntos? Son A, B, C, D y E. Definiciones. Puntos colineales. Decimos que dos o más puntos son colineales si y solo si hay una recta que pasa por todos ellos. Vemos tres puntos A, B y C, y si hay una recta que puede pasar sobre todos ellos, y si lo hay, es la recta L, decimos que esos puntos son colineales, es decir, que están en la misma recta. Puntos coplanares. Los puntos son coplanares si están en el mismo plano. Veamos entonces, A, B, C y D son puntos que, como observamos, están en el plano que llamaremos alfa. Postulados o axioma. Todo plano contiene cuando menos tres puntos no colineales. Veamos, el plano alfa contiene tres puntos que no son colineales, es decir, que no están en una misma línea recta. A, B y C son esos tres puntos como mínimo. Si dos rectas distintas se intersecan, veamos, la recta L y M se intersecan en el punto P, entonces su intersección es exactamente un punto. Y ahí lo tenemos. Postulados o axiomas. Dados tres puntos cualesquiera no colineales, existe exactamente un plano que los contiene.
tenemos A, B y C, no son colineales, no están en una misma línea recta, pero sí tenemos un plano que los contiene. Le llamamos plano alfa. Si dos rectas diferentes se intersecan, entonces existe exactamente un plano que las contiene. Tenemos dos rectas diferentes, L y M, se intersecan en el punto P, por lo tanto existe el plano alfa que las contiene. Dos segmentos que tienen la misma longitud se dice que son congruentes. Veamos esto. Tenemos dos segmentos, verificamos que tienen la misma longitud, lo rotulamos AB, el primer segmento, y CD, el segundo segmento, y decimos que AB, el segmento AB, es congruente con el segmento CD. El punto medio de un segmento es un punto C entre A y B, de manera que el segmento AC es congruente con el segmento CD. Vemos que el segmento AC tiene la misma medida que el segmento CB, por lo tanto C es el punto medio. Ángulos. Definición. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el punto extremo en común. Los dos rayos se llaman lados del ángulo y el punto extremo en común se llama vértice del ángulo. El interior de un ángulo es el conjunto de todos los puntos del plano que están en el ángulo y que también están en su interior. Observamos que los puntos del plano que están en el ángulo y en su interior son A, B, C, P. Pero hay un punto Q que no está en el interior, por lo tanto decimos que está en el exterior. Clasificación de ángulos por sus lados. Si los lados del ángulo el ángulo BAC son tales que el rayo AB coincide con el rayo AC, entonces se llama ángulo nulo. Si dos lados del ángulo son tales que AB, el rayo AB y el rayo AC son rayos opuestos. Entonces el ángulo formado en BAC se llama ángulo llano. Clasificación de ángulos por sus lados. Definición. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice y un lado común, tal que los ángulos se encuentran a uno y otro lado del lado común. Dos ángulos son opuestos por el vértice solo si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. El primer par de rayos opuestos es OA con OB y el segundo par de rayos opuestos sería OC con OD. Dichos ángulos son congruentes, tienen la misma medida, es decir, que el ángulo AOC es congruente con el ángulo DOB. Por lo tanto, son opuestos por el vértice. Clasificación de ángulos según sus medidas. El ángulo recto es un ángulo cuya medida es de 90 grados. Observamos que el rayo OA y el rayo OB tienen una medida de 90 grados. El ángulo agudo es un ángulo cuya medida es mayor que 0 o menor de 90 grados. Vemos ahí que este ángulo es agudo, ya que está por debajo de los 90 grados. El ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados y menor de 180. Observamos que hay una apertura arriba de 90 grados
Por lo tanto, el ángulo AOB es obtuso. El ángulo llano es un ángulo cuyos lados son radios opuestos. La medida de un ángulo llano es 180 grados. Ahí observamos cómo AOB está compuesto por dos ángulos de 90 y eso nos da 180 grados. Ángulo reflejo es un ángulo cuya medida es mayor de 180 grados y menor que 360 grados. El ángulo AOB comienza en un A y termina en OB y es mayor de 90 grados, de 180 grados y menor que 360 grados. El ángulo completo es un ángulo cuya medida es de 360 grados. Observemos el recorrido completo y decimos que este es un ángulo completo. Tipos de ángulos según su posición. Dos ángulos son suplementarios si y solo si la suma de sus medidas es 180 grados. Tenemos un ángulo que mide 135 grados y tenemos otro que mide 45 grados. Observamos que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC es igual a 180 grados. Por lo tanto, estos ángulos son suplementarios. Dos ángulos son complementarios si y solo si la suma de sus medidas es 90 grados. Observamos que el ángulo AOC mide 50 grados y el ángulo BOC tiene una medida de 40 grados. La medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOC es igual a 90 grados. Tipos de ángulos según su posición. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Vemos que este ángulo BOC tiene una medida de 135 grados y existe otro ángulo AOC que tiene una medida de 135 grados también. Como el ángulo AOC es congruente con el ángulo BOC, decimos que la medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo BOC. Lo verificamos y nos damos cuenta que es cierto. La bisectriz es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Tenemos dos ángulos de 35 grados cada uno. El ángulo AOB es congruente con el ángulo BOC. Por lo tanto, el rayo OB biseca al ángulo AOC. Observemos que se mantiene la misma medida. Por lo tanto, la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo BOC. Y se forma una bisectriz, ya que lo divide en dos ángulos con la misma medida. Rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si al intersecarse forman ángulos rectos congruentes. Observemos estas dos rectas que se intersecaron, L y M, en el punto de en medio, y tenemos ahí que se formaron perpendiculares, cuatro ángulos de 90 grados. Decimos entonces que L es perpendicular a M. El signo de perpendicularidad se escribe una barra horizontal y sobre ella una barra vertical pequeña. Una recta que interseca un segmento en un punto medio y es perpendicular a él se llama mediatriz del segmento. Tenemos el segmento AB y verificamos que AO, el segmento AO, sea congruente con el segmento OB para que la recta perpendicular sea la mediatriz. Ahí observamos los 90 grados y se cumple que es una mediatriz. Rectas paralelas.
Las rectas paralelas son rectas que están en el mismo plano y no se intersecan. Veamos el plano alfa, la recta L. Y otra recta, verificamos que es paralela, la recta M no se interseca con la recta L. Por lo tanto, estas rectas son paralelas. Vamos a representar el símbolo de paralelo con dos rayitas verticales y decimos L es paralelo a M. Recta transversal. Una recta transversal es una recta que interseca a dos rectas coplanares en dos puntos diferentes. Veamos cómo es esto. Tenemos un mismo plano, dos rectas. En este caso tomamos dos rectas paralelas para nuestro ejemplo, el plano alfa, y resulta que aparece una recta transversal que intersecta o corta a las dos rectas que son coplanares en dos puntos diferentes. Pero resulta que se formaron 6 ángulos. Veámoslos. Y estos ángulos tienen nombres especiales. En el primer caso se formaron ángulos internos, que son ángulos que están en entre las dos rectas. Vemos que 3, 4, 5 y 6 son ángulos internos. Pero también tenemos ángulos externos, son ángulos que están fuera de las dos rectas. Estos ángulos son 1, 2 y 7, 8. También tenemos ángulos alternos internos, son dos ángulos no adyacentes entre las dos rectas y sobre los lados opuestos de la transversal. ¿Quiénes son? Son el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Los ángulos alternos externos son dos ángulos no adyacentes afuera de las dos rectas y sobre los lados opuestos de la transversal. Observemos 1 y 8 son alternos externos y 2 con 7 también son alternos externos. Los ángulos correspondientes se encuentran en un mismo lado de la transversal y del mismo lado de las rectas. ¿Quiénes son? 1 con 5, 2 con 6, 3 con 7 y 4 con 8. Los ángulos alternos externos a un mismo lado son dos ángulos que se encuentran afuera de las rectas y del mismo lado de la transversal. Estamos hablando de 1 con 7, 2 con 8. Y los ángulos internos a un mismo lado son dos ángulos que se encuentran entre las rectas y del mismo lado de la transversal. Estos son 3 con 5 y 4 con 6. Triángulos. Definición. Dados tres puntos diferentes no colineales A, B y C, entonces la unión de los segmentos AB, BC y CA se llama un triángulo, que se indica en matemáticas con un pequeño triángulo y las tres letras que corresponden a los vértices A, B y C. Los puntos A, B y C les vamos a llamar vértices y los segmentos AB, BC y CA serán los lados del triángulo. Clasificación de los triángulos según sus lados. Un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados congruentes. Veamos el triángulo ABC. Observamos que AB es congruente con BC y BC es congruente con CA. Esto lo hacemos con una representación de unas barritas en cada uno de los segmentos. Un triángulo isósceles es el que tiene al menos dos lados congruentes. Veamos en el triángulo
ABC, AB es congruente con BC, por lo tanto es isósceles. Un triángulo escaleno es el que no tiene lados congruentes. Observamos que el triángulo ABC no tiene ningún lado congruente. Un triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos. Veamos. En el triángulo ABC, el ángulo A, el ángulo en B y el ángulo en C son agudos. Un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Y aquí observamos que el ángulo en C es obtuso. Por lo tanto, este triángulo es obtusángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Veamos, el ángulo recto es el que se encuentra en el extremo A. Un triángulo equiángulo es el que tiene los tres ángulos congruentes. Y aquí observamos el ángulo en A, en B y en C son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Líneas especiales y puntos notables en un triángulo. La altura es el segmento trazado desde un vértice y que es perpendicular al lado opuesto. Veamos el segmento, lo trazamos desde un vértice y es perpendicular al lado AB. Verificamos los 90 grados. Y nos dicen que el ortocentro es el punto donde se intersecan las alturas de un triángulo. Dibujemos un triángulo y dibujemos sus tres alturas. Verificamos 90 grados. Y ese punto donde se intersecan las tres alturas lo llamaremos ortocentro, que es el que representamos con la letra O. Líneas especiales y puntos notables en un triángulo. Mediana. Es un segmento que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Veamos entonces. Necesitamos el segmento que en el lado opuesto haya segmento que tenga la misma medida. En este caso, verificamos que AD sea congruente con DB. El baricentro es el punto donde se intersecan las tres medianas de un triángulo. Verificamos las tres medianas. El punto donde se intersecan estas tres medianas le llamaremos O y esto será el baricentro. La mediatriz es la línea que es perpendicular a uno de los lados del triángulo pasando por su punto medio. Veamos. El punto medio entre A y B es D, está verificado que es congruente cada segmento, por lo tanto el segmento AD es congruente con el segmento DB. Y la línea que es perpendicular, verificamos los 90 grados. Y ahora el circuncentro es el punto donde se intersecan las tres mediatrices de un triángulo. Hagamos el dibujo del triángulo. Identifiquemos las tres mediatrices, la primera en AB, en BC y en AC la última. La unión, o donde se intersecan esas tres rectas, le llamaremos circuncentro. ¿Por qué? Porque es el centro de un círculo que toca cada uno de los vértices del triángulo. Bisectriz es una recta que divide un ángulo interior de un triángulo en dos ángulos de igual medida. Veamos los dos ángulos de igual medida y la recta que divide ese ángulo.
Marcamos la congruencia de los ángulos con 2 rayitas. Y ahora nos dicen que el incentro es el punto donde se intersecan las bisectrices de un triángulo. Veamos el triángulo. Identificamos las 3 bisectrices, la primera en C, la segunda en A y la tercera en B. El punto donde se intersecan es el centro también de un círculo, pero este círculo toca los 3 lados del triángulo. Al punto O le llamaremos incentro. Cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura plana de 4 lados. Observemos ese cuadrilátero ABCD. Elementos del cuadrilátero. Primero, vemos que tiene vértices. El A, el B, el C y el D. ¿Qué otros elementos tiene? Los lados. El lado AB, BC, CD y DA. También tiene ángulos internos. El ángulo que se forma en A, en B, en C y en D. Y por último, observemos las diagonales. Las diagonales son los segmentos que recorren el primero desde A hasta C y el segundo desde B hasta D. Clasificación de los cuadriláteros. Lo clasificamos en paralelogramos. Estos son el paralelogramo propiamente dicho, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Y también los no paralelogramos, que son el trapecio y el trapezoide. El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene paralelos sus lados opuestos. Observamos que AD es paralelo con BC. Los marcamos para identificarlos. Y decimos también que el lado que está formado por el segmento AB es paralelo con el lado que está formado con el segmento BC. Lo marcamos cada uno con 2 barritas. El rectángulo es un paralelogramo que tiene cuando menos un ángulo recto. Vemos que ABCD es un rectángulo porque el ángulo formado por D, A y B forma 90 grados. Tiene una medida de 90 grados. El rombo es un paralelogramo cuyos lados son todos congruentes entre sí. Observemos que el segmento o el lado que forma el segmento AB es congruente con el lado que lo forma el segmento BD y es congruente con el lado del segmento DC y es congruente con el lado que forma el segmento CA. Los marcamos para identificarlos. El cuadrado es un paralelogramo que tiene sus 4 ángulos rectos y sus 4 lados congruentes. Observamos la figura respectiva, los ángulos, y decimos que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo ABD y también es igual a la medida del ángulo BDC y este a la vez es igual a la medida del ángulo DAC. En su total, cada uno de ellos es de 90 grados, esa medida. Pero también el segmento que forma el lado AB es congruente con el segmento del lado BD y es congruente con el segmento del lado DC y es congruente con el segmento del lado CA. Marcamos esas congruencias para asegurarnos que tenemos un cuadrado. El trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. A los lados paralelos del trapecio le vamos a llamar bases. Observamos el trapecio ABCD y decimos que el segmento que está formando el lado AB es congruente con el segmento que está formando el lado CD. Y a esto le llamamos bases.
El trapezoide son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo a otro. Veamos esa figura y observamos que ningún lado es paralelo con otro. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.